Amigos del Descubierto, como siempre, sean bienvenidos a nuestra cita semanal al Descubierto. Hoy contando con la visita del alcalde del municipio Vargas, el mayor general Carlos Alcalá Cordones. Estuvo en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. En junio de 2012 fue nombrado comandante del Ejército Nacional Bolivariano por el presidente Hugo Chávez. Fue ministro de Estado para la Región Estratégica de Desarrollo Integral Central en Venezuela, donde estuvo 5 meses aproximadamente. Y luego, el 8 de diciembre de 2013, es electo alcalde del municipio Vargas. Bienvenido al Descubierto. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu invitación, y para mí es un placer, un honor estar aquí en nuestro canal Venevisión. Bueno, es costumbre muy interesante de este espacio tratar de llevar de una manera más descubierta a nuestros invitados ante la opinión pública, y siempre comenzamos por el principio, los orígenes que tanto marcan al ser humano. Nació en La Candelaria, en Caracas, y luego tuvo un buen tiempo en su preparación de educación media en el estado Falcón. Proviene de una madre trujillana, un padre trinitario. Ahora, hay un hecho curioso aquí. Su mamá alguna vez dijo: mis hijos tienen que ser militares, y la vida le concedió ese deseo. Lástima que no los llegó a verse graduar como militares, pero 3 varones, 3 hembras, los 3 varones son militares. Así es, efectivamente, Eduardo. Nací en Caracas, aquí, el 10 de julio de 1959. Sí, somos una familia de 5 hermanos más, somos 3 varones, 3 hembras. Como tú acabas de decir, mi madre es trujillana, Sabana Mendoza. Mi abuela también trujillana, de Sabana Grande, en la parte caliente de Trujillo. Y bueno, sí, efectivamente se desarrolla nuestra familia inicialmente con nuestro padre, como te comenté. Nuestro padre después hubo desavenencia en el matrimonio, hay una separación, y mi mamá asume la responsabilidad de formar a 6 niños, hasta el día 16 de diciembre, que lamentablemente fallece por una afección que tuvo. Y usted tiene 14 años de edad y es criado a partir de entonces por su abuela, que por cierto usted dice que esa crianza resultó más fuerte que la que tuvo en la Academia Militar. Por supuesto, mi abuela María de los Ángeles, Granada, su nombre, ya falleció recientemente, hace un año ya, con 91 años. Bueno, sí, efectivamente, cuando nosotros, mi hermano y yo, Cliver y yo, llegamos a la Academia Militar de Venezuela, siendo unos jóvenes muchachos, lo que es la formación, lo que es la continuidad militar, fue muy fácil para nosotros, como tú lo acabas de decir, porque nuestra abuela tenía un régimen bien fuerte en casa, y le agradecemos profundamente esa formación que nos dio, porque es la que nos dio la oportunidad de nosotros desarrollarnos en el mundo castrense y lograr lo que logramos en ese momento. La dificultad suele ser una gran maestra de vida, y usted vivió en un hogar donde en algún momento tempranamente faltó la madre. Hubo una abuela de crianza estricta, pero hubo la ausencia marcada de un padre, tanto que lo conoció como cadete cuando cursaba el 2º año. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aporte le ha dado a usted como ser humano? Bueno, sí, efectivamente, por esas desavenencias que hubo en el matrimonio, pues mi mamá conmina a mi papá que se vaya, que se marche, y efectivamente sucedió, no sin antes decirle que no se acercara más. O sea, como era esa formación de estas matronas andinas, muy férreas, con una fortaleza muy grande, y ella decide en ese momento afrontar esa responsabilidad con 6 muchachos ella sola. Claro, después logra concretar la unión con otra pareja, es de donde vienen mis 2 hermanos menores, Jesús y Maciel. Nosotros venimos de esa situación. Bueno, y ella logró enfrentarlo, lo enfrentó hasta el día de su muerte. Y después, años después, ya siendo yo cadete 2º año, se presenta mi papá en mi hogar, ya nuestro hogar con mi abuela. Y bueno, y ahí compartimos, hablamos y esas cosas, y después tuvimos ciertas interacciones más adelante. Claro, ya estamos hablando, ya yo era un cadete 2º año, ya tengo 21 años, ya vamos avanzando en la vida. Pero fueron hechos trascendentales que nos marcaron a mis hermanos, a mí, a todos nosotros, para seguir avanzando y lograr los objetivos que logramos, pues, mi hermano Cliver y yo, que también es mayor general del ejército,
participó también en esos hechos del 4 de febrero y logramos el grado de mayores generales luego de 30 años de servicio. Usted, por cierto, tiene un hijo que es oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sí, mi hijo Carlos Eduardo es teniente del Ejército, graduado en el 2014, apenas está en esa fase inicial de la vida militar. Él se desempeña en el batallón de helicóptero en San Felipe y ahí, bueno, ahí está poco a poco avanzando también con sus experiencias. Alcalde, usted estaba en segundo año en la Academia Militar cuando sabe de Hugo Rafael Chávez Frías, para entonces oficial de planta de la Academia. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo une su destino a la orientación y al llamado de Hugo Chávez Frías? Claro, sí. Efectivamente, siendo yo cadete de segundo año ya en los años 80, el año 80 específicamente, viene a sentar plaza como oficial de planta en nuestra Academia Militar de Venezuela en aquel momento, hoy Academia Militar del Ejército, el teniente Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, venía proveniente del batallón blindado Bravo de Apure, este batallón que se ha hecho muy famoso su himno, que él lo cantó incluso aquel 8 de diciembre de cantara 2012. Nuestro comandante el 8 de diciembre cuando vino ya a informarnos sobre su situación médica y a despedirse. Bueno, sí, conocimos no solamente al comandante Chávez, ahí estaba el teniente Jesús Miguel Ortiz Contreras, el teniente Leo Felipe Acosta Carles y una serie de oficiales de planta de una trayectoria muy alta. Acuérdate que los oficiales de planta de la Academia normalmente son los primeros de sus promociones por esas características que tienen, éticas morales y para el mando, para la formación del cadete. Ahora, ¿qué le hizo seguirle? Porque incluso usted estuvo 2 años y 2 meses en prisión en el cuartel San Carlos. Usted se entrega, usted no es capturado, usted se entrega el 9 de febrero y sale el 26 de marzo del año 94. ¿Qué le hizo restearse de esa manera con la idea de Hugo Chávez? Bueno, debemos recordar que en esos momentos estaban ocurriendo entre los años 70, 80 y después en los años 90 un deterioro en lo que tenía que ver con la situación económica, política, social de nuestro país. Y se presenta el comandante Chávez a la Academia Militar de Venezuela con un liderazgo, con un ejemplo, el ejemplo de fortaleza, el conocimiento. El presidente Chávez nos hablaba mucho de los sentimientos patrios, los valores patrios, la bandera nacional, el escudo, nuestro himno, la historia de Bolívar, de todos estos héroes de la independencia, los cuales nos seguían motivando. Y uno venía de una formación de hogar excelente, veníamos de una formación en un bachillerato, si se quiere, excelente en ese momento, y con una capacidad de absorber lo positivo. Y en ese momento pues se nos presenta en nuestras vidas esta generación de muchachos, de cadetes de esa época, ya hoy, 30 años después, ya soldados con una amplia experiencia, nos presenta el liderazgo, la fortaleza, la presencia, el ejemplo de nuestro comandante eterno y supremo Hugo Chávez. Bueno, y después viene un proceso de captación de esos cadetes para lo que se conoció como lo que es el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 y los hechos del Amanecer de la Esperanza, que fue el 4 de febrero y subsiguiente pues hasta el 5 de marzo. ¿Cuál es su balance al sol de hoy después de toda la historia que ha transcurrido? Porque aquel 4F, que probablemente fue interpretado en líneas generales como un fracaso en los resultados de la rebelión militar, después trajo unos resultados muy determinantes en la vida política del país. ¿Cómo ha sido esta historia en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para capacitarse y asumir estas responsabilidades que le comprometen directamente con el ejercicio del poder? Bueno, sí, el 4 de febrero de 1992 nos marca profundamente a esta generación, pues, ya de oficiales. Cuando se generan los hechos del 4 de febrero, ya mi promoción, estábamos en el grado de capitanes, ya teníamos una amplia experiencia de comandos de pelotones, de compañías, habíamos sido ya oficiales de planas mayores de batallones y teníamos ya los cursos correspondientes.
Aparte de eso, ya tenemos una visión más amplia de lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo en nuestra Fuerza Armada y específicamente en nuestro ejército, donde había unos liderazgos ya decadentes y que a través del ejemplo que nos dio Hugo Chávez, nosotros buscamos ese 4 de febrero marcar una diferencia, marcar una esperanza para nuestro país, que efectivamente el 4 de febrero hoy en día es un hito reconocido como el inicio de lo que hoy vivimos en el marco de esta nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ya tiene sus 15 años, en lo que es el plan de la patria, en la que son las políticas públicas que generó nuestro comandante eterno supremo Hugo Chávez y que conduce en este momento el presidente Nicolás Maduro. Para nosotros eso fue un marcador específico para lo que hicimos después en los años subsiguientes a ese 4 de febrero. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas. Al regreso nos pasearemos por distintos temas de actualidad que incluyen sus responsabilidades al frente de la alcaldía del municipio Vargas, que tiene una particularidad: comprende el mismo territorio y la misma población que atiende la gobernación. Gobierno y alcaldía actúan al unísono sobre una misma tierra, porque es la única alcaldía de ese estado. Regresaremos con Carlos Alcalá Cordones, mayor general, hoy al descubierto. Seguimos con nuestra conversación al descubierto hoy con el mayor general Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas, actualmente militar en situación de reserva activa, así se dice, ¿no? Así se dice correctamente. Fíjese, mayor general y alcalde del municipio Vargas, en razón de lo que veníamos hablando, usted tiene colocada una camisa roja, usted habla del comandante eterno y supremo, usted habla del hito que ha marcado en la historia, no solamente del país, sino particularmente en el soldado venezolano, el 4F92, entendiendo que estamos en un sistema democrático donde la base y la esencia de su curso histórico es la alternancia en el poder. Si en el futuro llegara a la presidencia de la República al poder otro signo ideológico, ¿qué pasa con ese soldado que usted ha descrito, con esa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se ha transformado y que cree plenamente en el ideario de Hugo Rafael Chávez Frías? ¿Cuál sería entonces la posición del componente militar ante un comandante de un signo ideológico distinto al del chavismo? Yo asumo en esa hipotética situación de que volviese a nuestro país un gobierno de las características de los gobiernos de la Cuarta República. Sería sumamente difícil para ese gobernante, en caso de que se diera. Te puedo afirmar que es muy difícil que regresemos a esos esquemas, ¿no? Motivado a que estamos conduciendo un proceso revolucionario, un proceso humanista, un proceso que va dirigido hacia nuestra población y va dirigido hacia la formación de cuadros, como lo puedes ver en la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya nuestro país, nuestra Fuerza Armada no es la misma de hace 15 años atrás. Ya tenemos un pueblo organizado en consejos comunales, en las 11 leyes del Poder Popular, en comunas, pero sobre todo la pregunta que me haces de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: tenemos unos soldados, hombres y mujeres, ya con un liderazgo auténtico, en este momento ejercido por nuestro compañero general en jefe Vladimir Padrino López, por los comandantes de componentes, específicamente el Ejército, el camarada general, mayor general Izquierdo Torres. Bueno, tenemos las condiciones subjetivas de ese momento de falta de liderazgo, de falta de dotaciones de nuestra Fuerza Armada, de problemas de conducta, de esos cuadros de comando del pasado, no son las que subyacen hoy en día en la Fuerza Armada. Tenemos a una Fuerza Armada equipada, adiestrada, entrenada y liderizada por sus líderes naturales y sobre todo por el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente y comandante jefe Nicolás Maduro Moros. Esa situación sería muy difícil para ese hipotético gobierno que se pudiese presentar de derecha acá en Venezuela.
Y aunado a eso, tienes que contar también con la población, con el poder popular. Ya nuestro pueblo visualizó, avanzó, el comandante Hugo Chávez les quitó esa telaraña que teníamos en los ojos, nos quitó esa telaraña que teníamos en los ojos y nos dio el camino. Y el camino para nosotros es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí la tenemos, nuestra Nobel Constitución, 15 años tiene esta niña todavía y nosotros estamos en el deber de cuidarla. Y pues sobre todo las leyes del poder popular, es decir, que las condiciones hoy en día son totalmente diferentes a las condiciones que se pudieron haber presentado en el año 98 y que tenemos una Fuerza Armada que está bajo un liderazgo bien fortalecido, una Fuerza Armada que está moralizada, una Fuerza Armada que está equipada y unos soldados que ya tienen la conciencia, tienen una conciencia revolucionaria. Recuerdo que nuestro comandante Hugo Chávez nos permitió analizar políticamente nuestro país y conocer de todo esto. Incluso nos dijo que los generales teníamos que ser estadistas, hombres de Estado, hombres que manejáramos el escenario nacional, regional, mundial. Y eso es lo que están haciendo nuestros generales. Ahora, alcalde, usted habla de las condiciones actuales y hace una comparación con el pasado, con esos tiempos previos a la llegada al poder del presidente Chávez. ¿Cómo analiza este momento, más allá de lo ideológico? Desde el punto de vista técnico, las dificultades económicas que el propio Ejecutivo está reconociendo y esa necesaria conexión que debe haber con un pueblo que sienta que sus líderes en el poder están haciendo lo mejor que pueden hacer y van por el camino acertado. ¿Cuál es su interpretación de las dificultades del momento de hoy y la necesidad que tenemos todos los venezolanos, más allá de nuestras diferencias desde el punto de vista político, para que salgamos adelante en medio de la situación? Bueno, sí, en estos momentos, estamos hablando del año 2015, subyacen otras condiciones. Tenemos, te lo repito, tenemos un pueblo más moralizado, más consciente de su situación y una Fuerza Armada también moralizada, consciente de la situación que estamos viviendo y las comparaciones que podemos hacer con el pasado. Ya eso es una fortaleza para nosotros, porque tienes que ver que tenemos un pueblo que a pesar de todo lo que nos ha sucedido a lo largo de estos 15 años y sobre todo en los últimos 2 años que ha arreciado pues la inherencia de factores externos para afectar el proceso revolucionario que conduce el presidente Nicolás Maduro Moro, no han logrado todavía su objetivo de desestabilizarnos y de revertir el apoyo popular que tiene hoy la revolución bolivariana. ¿Usted considera que el pueblo venezolano ha comprendido el mensaje que desde el gobierno se lleva al país ante lo que está pasando en este momento frente al gobierno de los Estados Unidos? Claro, por supuesto. Tenemos que analizar que este no es el mismo pueblo de hace 15 años atrás. Tenemos un pueblo que incluso con las misiones, las grandes misiones, y las grandes misiones socialistas en la área educativa, en el área de salud, en el área social, han impactado positivamente a una población y la han hecho entender que son los derechos, los privilegios de la población los que predominan en nuestro proceso revolucionario y que todos los recursos nacionales, toda la potencialidad nacional va dirigida precisamente a satisfacer esas necesidades de esa población, a pesar de que hemos sido objeto de una gran cantidad de elementos y factores desestabilizadores. Puedes ver lo que se conoció y se conocerá como lo que son las guarimbas del año pasado, donde lamentablemente fallecieron compatriotas inocentes de lo que estaba ocurriendo en todo esto. Porque cuando tú decides matar a una persona por tus condiciones políticas, caes en otro plano. También lo que se conoce como la guerra económica, el bachaqueo, todas estas cosas. El pueblo ha entendido que a pesar de que nos están aplicando una receta, la misma receta que le aplicaron en el año 1973 al presidente Allende, con la diferencia que nosotros tenemos un pueblo y tenemos una Fuerza Armada que está dispuesta a defender el proceso de cambio y el proceso revolucionario que iniciara nuestro comandante eterno supremo Hugo Chávez y que ahora el presidente Nicolás Maduro, con muchas dificultades, pero he venido superando todas estas dificultades. Por supuesto, reconocemos que tenemos problemas en muchos ámbitos,
en el área económica, pero se están tomando las medidas precautelativas para solucionarlo. Tenemos problemas en áreas sociales, todavía tenemos sectores donde se nos ha dificultado llegar con las políticas públicas, con las misiones y las grandes misiones sociales creadas del genio y la figura de nuestro comandante eterno supremo, pero vamos avanzando. Mayor General, en la próxima parte, por favor, si puede ser más específico con esos sectores que son prioridad y asunto pendiente en la agenda de la Revolución Bolivariana, y desde ese enfoque, concretamente, en el escenario donde usted es alcalde, allá en el municipio Vargas del estado Vargas, ¿cuáles son sus metas más inmediatas? ¿Cómo se maneja su agenda y su acción como alcalde del municipio Vargas? Amigos, hoy al descubierto con el Mayor General Carlos Alcalá Cordones. Hoy con el Mayor General Carlos Alcalá Cordones, el alcalde del municipio Vargas, un hombre de formación militar. ¿Qué quiere compartir con la gente que nos ve? Además, en un lugar estratégico como es donde se ubica, bueno, prácticamente la puerta de entrada a Venezuela y a América Latina, el norte del sur, como tanto se le reconoce ese privilegio geográfico, geopolítico a nuestro país, ante un posible ataque bélico, como se ha considerado en las hipótesis desde el Ejecutivo por parte de los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, sí, efectivamente nos encontramos en Vargas, un territorio el cual tiene una característica especial, que comparte responsabilidades demográficas y territorialmente idénticas con la gobernación del Estado. Pues tenemos una gobernación y tenemos un municipio. Y por supuesto, esto ha facilitado muchas cosas en Vargas, porque es un trabajo en equipo que estamos ejerciendo desde la gobernación del estado Vargas con nuestro general en jefe Jorge Luis García Carneiro, y desde la alcaldía con mi presencia ahí, y que nos manejamos con un esquema de pensamiento único, igual, porque recuerda que los dos venimos del medio castrense. Eso ha generado e impactado en que las políticas públicas en Vargas se incrementen. Uno de los, si se quiere, elementos estratégicos de mi gestión son dos: fortalecer la revolución bolivariana en Vargas en colaboración y trabajo en equipo con la gobernación, y fortalecer el crecimiento del poder popular en el estado Vargas a través de la creación de, en mi caso, de 34 consejos comunales más en mi periodo de gobierno 2014-2017 y 8 comunas más. Eso lo vamos a lograr precisamente con el plan Vargas Comunal, Vargas Adentro, Comuna Unada, un compromiso de todos y de todas, que es el plan de gobierno que decidimos en Vargas, que decidieron 70.800 almas, hombres y mujeres que me eligieron el 8 de diciembre, como tú lo mencionaste anteriormente, como alcalde. Y es el gran compromiso y fue la gran promesa que yo les hice a ellos: fortalecer el poder popular y fortalecer la revolución bolivariana. Quien no sea chavista, quien no tenga una franela roja formalmente comprometido con este proyecto político, tiene cabida en estas maneras de articulación social y de acción y de autorresolución de necesidades. Claro, por supuesto. Sería contradictorio que yo no apoyara esta inclusión cuando el presidente, nuestro comandante eterno supremo Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, siempre hacen llamados a la unión, a la paz, a que trabajemos en equipo los venezolanos. Yo como alcalde y también nuestro general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, el gobernador, siempre estamos trabajando en equipo con todas las instituciones. Y debemos recordar que nosotros estamos gobernando para un pueblo, no para un sector de ese pueblo. Estamos gobernando para todos, y las políticas públicas van dirigidas y van en función del colectivo, en función de lograr en ese colectivo una mayor suma de felicidad posible. Hemos invitado a todos los sectores, tanto quienes nos favorecen políticamente o quienes nos aversan políticamente. Nosotros, por lo menos en mi caso, no tengo ese distingo de que si tú eres de este o si tú eres de este. No, vamos a trabajar en equipo, porque tenemos la responsabilidad de formar y consolidar la potencialidad del Estado Vargas. Y eso lo vamos a hacer entre todos, no lo vamos a hacer un solo equipo. Brevemente quedaba pendiente lo que yo planteaba con esta amenaza que ha denunciado el Ejecutivo, todo lo que ha ocurrido con el gobierno de Obama. Estratégicamente Venezuela está en condiciones
de hacerle frente a esta hipótesis? Bueno, sí, estratégicamente, por supuesto que estamos en condiciones de hacerle frente a esta hipótesis y cualquier otra hipótesis que se nos presente en el futuro. Recuerda que venimos con el ejemplo del comandante Eterno, quien a lo largo de sus 14 años, 13, 14 años, enfrentó decididamente las pretensiones imperiales del gobierno norteamericano, no del pueblo norteamericano. Tenemos que diferenciar esto, ¿verdad? Ahí tenemos los halcones de Washington, que tienen sus intereses imperiales, y tenemos un pueblo que lamentablemente está secuestrado por estos intereses. Pero nosotros estamos preparados, equipados, adiestrados. Tenemos un pueblo que está decidido a trabajar en paz, un pueblo que está decidido a trabajar organizado para lograr el desarrollo. Pero también tenemos una Fuerza Armada que, como se planteó en años anteriores, es revolucionaria, es antiimperialista y es supremamente chavista, y por supuesto en estos momentos tiene un liderazgo. Esos dos elementos, pueblo y Fuerza Armada y pueblo, en unión, nosotros vamos y por supuesto con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y su equipo de trabajo, vamos a lograr la concientización de un pueblo, y vamos a lograr enfrentar esas agresiones que lamentablemente con esta orden ejecutiva emitida el 9 de marzo nos declara una amenaza extraordinaria e inusual y que afecta a los intereses norteamericanos y su seguridad. Mayor General Carlos Alcalá Cordones, alcalde del municipio Vargas, gracias por haber estado aquí junto a nosotros, a todo el país al descubierto. Hasta pronto, mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo. Amigos, gracias a todos ustedes también por estar junto a nosotros puntualmente cada semana, y que en los próximos días estén muy bien. Los esperaremos.